Les damos la bienvenida a la quinta lección de la Cátedra Doctoral Educación y Pedagogía, Pensar la Universidad. Hoy nuevamente desde la Universidad Industrial de Santander. Esta tarde contamos con la presencia del profesor Dr. Salomón Lerner Febres, quien nos ofrece la lección titulada La Universidad frente a la violencia, reconocimiento y superación del pasado. Salomón Lerner es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP, profesor principal en el Departamento de Humanidades de la misma universidad. Es presidente de diferentes asociaciones académicas y artísticas en Perú. Fue rector de la PUCP entre 1994 y 2004 y luego fue nombrado rector emérito de la misma universidad. Entre 2001 y 2003 fue presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, designado por el Gobierno de Transición de Perú. Una vez culminada su designación, ha participado en diversos coloquios, ponencias y mesas de diálogo sobre las experiencias y conclusiones de esta comisión. Ha recibido en reconocimiento por su compromiso con los derechos humanos varias distinciones, tanto en su país como por parte de los gobiernos de Francia, Polonia y Alemania. Es autor y coautor de diferentes publicaciones acerca de temas como filosofía, la universidad y derechos humanos, entre las que se destacan Reflexiones en torno a la universidad en el 2000, Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2003, La rebelión de la memoria, Selección de discursos 2001 a 2003, publicado en el 2004, y Universidad, Fe y Razón, Discursos de Apertura y de los años académicos 1995 a 2004 en la PUCP, publicado en 2007. En su visita a nuestra universidad, el profesor Lerner ofrecerá el próximo jueves a las 2 de la tarde una conferencia en el Congreso Nacional de Pedagogía que empieza mañana, la cual se titula La Universidad y la Política, Comunidades Intelectuales y Pensamiento Crítico. Asimismo, el doctor Lerner intercambiará experiencias con nuestros grupos de investigación interesados en estos temas, así como con los estudiantes de la cátedra Lou Maus, que este semestre se titula, como sabrán, Negociación, Perspectivas de Paz y Desarrollo en Colombia. Esperamos igualmente contar con su presencia en las siguientes lecciones de esta cátedra. Voy a contarles qué viene a continuación. El próximo martes 1 de octubre tendremos el homenaje a la doctora Margie Noemí Yesup. El siguiente martes 8 de octubre la intervención del profesor Alberto Martínez Boom, titulada Educación Superior Hoy. El 15 de octubre mi intervención, Sonia Gamboa, Alcances y limitaciones de la autoevaluación en las instituciones de educación superior. El 22 de octubre el profesor Mariano Nadorowski, con la ponencia titulada La Universidad Hoy en América Latina, el caso argentino. El 29 de octubre, Carlos Eduardo Vasco, con tensión y conflictos en la educación superior. El 5 de noviembre, nuestro rector, Álvaro Ramírez García, con las instituciones de educación superior, ámbito de formación científica y profesional y tecnológica. Bien, les recordamos visitar nuestra página web, que como la hemos mencionado, www.catedradoctoral.com. Allí encontrarán los videos de las 4 primeras lecciones de esta cátedra y los 11 videos de la primera versión de la cátedra, que fue el semestre pasado y se tituló Educación y Pedagogía, el campo intelectual de la educación. Damos la bienvenida entonces al doctor Lerner. Entonces escuchamos su participación. Muy buenas tardes, estimados amigos. Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento a los organizadores de esta cátedra doctoral sobre educación y pedagogía, y que tiene como tema este semestre Pensar en la Universidad. El tema
que voy a desarrollar en esta conferencia tiene una importancia evidente para nuestros países y debería estar presente en toda reflexión sobre el papel público de nuestras universidades. Tanto el Perú como Colombia han conocido los rigores de la violencia armada. En mi país, esa es, afortunadamente, una realidad que pertenece al pasado, aunque siempre es necesario recalcar hasta qué punto los efectos de aquella violencia pesan todavía sobre las vidas de decenas de miles de peruanos. No obstante, como he dicho, se trata de un conflicto armado que terminó hace ya más de una década. En Colombia, evidentemente, el caso es distinto en muchos sentidos. En primer lugar, como es obvio, porque esa violencia está presente todavía, si bien todos guardamos la esperanza de que pronto se pueda llegar a un arreglo pacífico para ese proceso que viene cegando tantas vidas y arruinando tantos destinos. En segundo lugar, el caso colombiano es distinto del peruano por la larga duración de los enfrentamientos armados y por el entrelazamiento de estos con periodos aún más antiguos de violencia, los cuales se remontan a la primera mitad del siglo XX. En tercer lugar, es un signo de la particularidad de la situación de este país, pienso, el hecho de que esa violencia ha involucrado no a 2 ni a 3 actores armados solamente, sino que en ella han participado en diversos momentos diversos actores. Trátese de organizaciones no estatales o de agentes de la fuerza pública, y asimismo que en ese periodo se han congregado diversas formas de violencia, desde aquella que alega tener una motivación política, hasta esa otra que tuvo origen delictivo común, el narcotráfico, pero que pronto se entremezcló trágicamente con las disputas políticas en el país. El primer tema que yo quisiera tratar es el de la universidad y el sentido. Cuando una sociedad enfrenta situaciones como las que nuestros dos pueblos han conocido y conocen todavía, es frecuente que los criterios y los grandes marcos de valores con los que conducimos nuestra vida en común se vean afectados, por no decir destruidos. Asimismo, suele suceder que la violencia, con su fuerza destructiva, no solo en términos materiales, sino también morales, ponga en suspenso la propia comprensión de nuestra historia y de nuestros proyectos como países. Viejas convicciones cívicas subyacentes al inicio de nuestra vida independiente, como los principios republicanos y las aspiraciones democráticas, llegan a ser relativizados o puestos de lado por sectores de la sociedad agobiados por la zozobra y demandantes de una solución pronta y eficaz a la violencia que los acosa. Es ahí donde los llamados al autoritarismo, tanto al estatal como al no estatal, gana serias oportunidades de prosperar y donde políticos desaprensivos u oportunistas pueden cosechar apoyo para proyectos autocráticos. En ese contexto, las libertades civiles, la participación política, la tolerancia, los ideales de desarrollo bajo el imperio de la ley, incluso los sentimientos humanitarios de la compasión y la solidaridad, se ven socavados e incluso activamente cuestionados por los radicalismos de derecha y de izquierda, ante la aquiescencia de una población que, como digo, solo espera a quien le pueda ofrecer soluciones eficaces a sus expectativas frustradas y remedios prontos, sin importar el precio a sus temores y sufrimientos. Cuando eso sucede, como de hecho ha ocurrido en el Perú sin que todavía no recuperemos del todo de esta suerte de destrucción de nuestra cultura cívica, es evidente que las universidades tienen un papel urgente que cumplir. Confundimos con mucha frecuencia lo urgente con aquello que implica una respuesta inmediata y a veces efímera a los problemas que nosotros enfrentamos. Cuando hablo ahora de una tarea urgente, no quiero decir, como será sin duda evidente, a que toca a la universidad sustituir a los políticos y a los hombres y mujeres de Estado en la búsqueda de respuestas y arreglos inmediatos. La urgencia de la tarea universitaria se coloca en otra dimensión, en la del mediano y el largo plazo, que es ciertamente el horizonte temporal en el que existen las tareas asociadas a la cultura. ¿Cuál es esta tarea urgente?
Para decirlo en pocas palabras, por ahora se trata del papel que la universidad, como centro de pensamiento y de reflexión, como ámbito natural de las ideas y de la relación entre las ideas y la vida, debe realizar para la recuperación del sentido histórico y de los marcos de valores de nuestras sociedades. Se trata, en suma, de la obligación y la responsabilidad, pero también la capacidad y el privilegio que tienen las universidades de ayudar a sus sociedades a encontrar explicaciones, interpretaciones, valoraciones y apreciaciones críticas que les sirvan para dejar atrás el peligro de violencia, pero sin ignorar las lecciones que ella nos deja y sin descuidar tampoco las obligaciones que tales procesos crean a todo Estado y a toda sociedad si se desea hablar con una genuina o de una genuina superación del pasado. Corresponde a las universidades participar y en ocasiones liderar un esfuerzo por confrontación del pasado mediante el examen, la memoria y una conciencia histórica que nos permita entender lo que nos pasó, las razones o los factores o las fuerzas que hicieron que esto nos pasara, lo que debemos hacer ante y frente a aquello que hemos vivido y lo que deberíamos modificar en nuestra vida cotidiana, en nuestras instituciones, en nuestra cultura, para que eso terrible que vivimos no tenga la oportunidad de repetirse. Soy consciente de que mencionar estas tareas en el contexto de la sociedad colombiana tiene una resonancia particular. Ya me he referido muy superficialmente a ciertas particularidades del proceso de violencia en esta sociedad que lo diferencian de lo vivido, por ejemplo, en mi país. Corresponde mencionar ahora que si la violencia colectiva ha acosado desde hace tiempo a este país, el mundo académico colombiano ha sabido acompañar desde hace varias décadas a ese proceso con una infatigable reflexión. La bibliografía académica sobre la violencia en Colombia es abundante y de muy elevada calidad, ya sea que hablemos de la época que comienza hacia el año 1948, el inicio de la época llamada paradigmáticamente como la violencia, ya sea que nos refiramos al conflicto actual, el iniciado alrededor del año 1964. Sobre esos distintos periodos se ha proyectado la perspicacia y la interrogación metódica de historiadores, especialistas en ciencias políticas, sociólogos, antropólogos, literatos y filósofos. Todos ellos han tratado de proveer a la sociedad con explicaciones no solamente acerca de cuándo, cómo y por qué el país se vio paulatinamente inmerso en estas violencias múltiples, sino también acerca del sentido, el significado más hondamente humano que la crueldad y el consiguiente sufrimiento tienen para quienes cometen los abusos y atropellos, para quienes los padecen directamente y para toda la sociedad que desde hace décadas oye cotidianamente de masacres, asesinatos, secuestros, violaciones, despojos de tierras, desplazamientos forzados de poblaciones enteras y muchas otras formas de atrocidad. Hay que decir por último, al hacer esta referencia, que al igual que ha sucedido en el Perú, esta reflexión académica ha incorporado entre sus fuentes y sus temas las voces de las víctimas y sus propios recuerdos. Es decir, la academia, el mundo universitario, el ámbito de la investigación especializada, ha aprendido a responder más activamente y quizá más autocríticamente a ese mundo de recuerdos, de subjetividades, de sentimientos y anhelos y temores que antes no formaba parte de la historia oficial. El recuerdo y las percepciones de las personas que han experimentado directamente la violencia, quienes en nuestros países son, por añadidura, aquellas que desde antes de la violencia armada venían sufriendo de la discriminación y la exclusión que han acompañado desde siempre a nuestras sociedades y a nuestros estados. Esta renovación de la reflexión no es simplemente un cambio de naturaleza metodológica, ni solo una incorporación de nuevas fuentes. Se trata en realidad de un cambio de repercusiones morales, de una suerte de transformación deontológica en el ámbito de la academia,
de la incorporación de una cierta ética de la responsabilidad y de respeto al otro, a los otros, que está resultando sumamente fecunda. Así como la universidad, la academia ha intentado siempre proponer interpretaciones del pasado y del presente a la sociedad que lo rodea. Hoy ha aprendido que una investigación y una reflexión seria sobre el pasado violento solo puede estar completa, digámoslo así, si dialoga con las interpretaciones y las sensibilidades que la propia gente tiene sobre lo que le sucedió. A esto lo podríamos denominar, para traer a cuento desde ya, un término que ha conquistado gran difusión en estas décadas: una incorporación de la memoria en nuestras miradas académicas a la realidad de nuestros países. Deseo pues referirme un poco más extensamente a esa relación entre universidad y nuestros pasados y presentes violentos, lo cual haré siguiendo una idea que he adelantado ya. La gran tarea que una universidad ha de rendir a sus sociedades en tiempos turbulentos y de desorientación no es otra que ayudarla a recuperar el sentido de lo pasado y de lo posible y deseable, tarea que solamente se logra cuando la universidad invita, llama, demanda o exige a la sociedad reflexionar sistemáticamente sobre su pasado en lugar de dejarla simplemente, como dice el lugar común, dar vuelta a la página y actuar como si nada grave hubiera sucedido. Me referiré así, pues, a los deberes de la universidad respecto del cultivo de la memoria histórica. Segundo punto que quiero tratar, de acuerdo a lo mencionado, es memoria histórica, historia del presente. Quisiera subrayar, por un lado, la relevancia que posee la memoria histórica de la violencia para un mejor esclarecimiento de la realidad presente y de las posibilidades futuras del país. Al mismo tiempo, al hilo de estas breves reflexiones, quisiera transmitir a ustedes cierta sensación de urgencia, hacer patente hasta qué punto, en países como Colombia y mi propio país, y varios otros de América Latina y de otras regiones del planeta, se necesita más y mejor investigación sobre el pasado de violencia. Una violencia recurrente, una violencia inclinada a repetidos desbordes. Y se necesita esta investigación para sentar mejor nuestras democracias. Así, más que presentar una tesis y desmadejar los argumentos que a ella conducen, deseo comunicar unas convicciones y también, ¿por qué no?, unas dudas que sirvan de motivación, de ancla en el territorio del presente, a reflexiones ulteriores que correrán de parte de ustedes. ¿Por qué el presente? La concentración de los estudios universitarios en hechos graves pero recientes siempre reclama una sustentación particular. Hablando en términos de historia nacional, podría pensarse que es difícil, por no decir inoportuno, buscar las claves de un destino histórico en procesos que han sucedido muy poco tiempo atrás, como es el caso de mi país, o que incluso están sucediendo todavía, como el caso de Colombia. Pero la relevancia histórica de los fenómenos de la vida colectiva, según quiero entenderlo, no debe ser medida sobre la base de la lejanía cronológica de los hechos del pasado, sino más bien teniendo en cuenta su presencia vital, significativa, determinante, en ciertos casos, sobre la imaginación y los comportamientos de la actualidad. Para todo individuo, quiero decir incluso para el no historiador, para el ego en esta disciplina, la vida tiene siempre una densidad histórica de la que no puede escapar. Una cuestión distinta es el que tal persona sea consciente de ella o que no lo sea. Hechos del pasado, hechos que incluso han ocurrido antes de nuestro propio ciclo vital, se manifiestan repetidamente sobre nuestras propias vidas, moldean nuestras experiencias y nuestras oportunidades, imprimen cierta estructura a nuestra imaginación del mundo, trazan las coordenadas del territorio por donde se desenvolverá nuestra subjetividad, entre otras subjetividades que serán su espejo y su contraste. Los sujetos históricos que somos, sin embargo, no siempre nos constituimos como sujetos con historicidad, es decir, seres decididos a cultivar una escritura, siquiera figurada, simbólica, inmaterial, del tiempo histórico del que somos tributarios. Esa historicidad,
ese saber consciente que somos historia, sin embargo, es siempre necesario para redondear nuestra experiencia de ser en el mundo. Y otro tanto ocurre con las sociedades. Sus proyectos, sus ambiciones, sus posibilidades se encuentran insertos siempre, sin excepción, en una corriente temporal que presiona desde el pasado. Toda vida colectiva es vida histórica. Esto no significa, sin embargo, que las sociedades estén siempre despiertas a esa realidad, es decir, que tengan conciencia histórica. Algunas sociedades han construido imágenes de sí mismas que las invitan a depositar toda su atención en el futuro. Otras, carentes inclusive de esa pretensión teleológica, se encuentran presas de un presente plano, sin perspectivas. Pero esos dos tipos son minoritarios. La conciencia histórica es una condición social bien difundida y casi podría asegurarse que no hay sociedad que no tenga parte de su atención vuelta hacia el pasado y que no busque en ese pasado algunas claves de su presente y alguna justificación para su futuro o para sus pretensiones de futuro, sus proyectos. Sin embargo, esa condición histórica manifiesta, esta historicidad, admite todavía una consideración adicional. Hasta hace poco tiempo, la conciencia histórica ha tenido preferencia por lo remoto. Consideramos históricamente relevante, proveedor de hondura significativa, terreno sólido para el sostenimiento del presente y para la edificación del futuro, aquellas experiencias y situaciones que vivieron las generaciones no contemporáneas. El término pasado suele evocar en la discusión de las realidades nacionales asociaciones telescópicas. Ha de tratarse de aquello que ha devenido nebuloso por el paso del tiempo, aquello que sobrevive entre los contemporáneos como un eco de origen incierto o que subsiste, inclusive sustraído a sus conciencias como realidad subsumida y objetivada en instituciones impersonales, en costumbres que se reputan naturales e intemporales, en forma de expresión cuyo significado original ya nadie recuerda. Creo que esta noción del pasado historizable, entre comillas, está asociada con cierta comprensión rígida del concepto de cultura, que ha primado también hasta hace poco muy fuera del ámbito de la antropología. Se trata de aquella concepción que veía en la cultura una organización de contenidos cerrada sobre sí misma, inmutable a lo largo del tiempo y, en casos extremos, connatural a un cierto grupo, colectividad, nación o civilización. Esta acepción del término, o más bien, esta forma de imaginarse la dimensión cultural de la vida en sociedad, excluía como posibilidad teórica y práctica el que se diera un cambio cultural válido en el término de una generación o en el intercambio humano entre varias generaciones contemporáneas. El cambio y la contingencia en lapsos tan breves difícilmente podían alcanzar a ser vistos como un aspecto de la reproducción cultural de la sociedad y en el peor de los casos tendían a ser vistos como falseamiento de aquellos, como alienación según un uso extendido y poco filosófico del término. Una concepción objetivante de la cultura invitaba también en lo que concierne a la apreciación de la historiografía por los legos en esta disciplina o por el sentido común de las sociedades a una preferencia por la larga duración. Era importante para la comprensión de nuestros dilemas presentes y para la concepción de nuestros proyectos, todo aquello que había contado con el tiempo intergeneracional suficiente para sustraerse a la subjetividad del recuerdo y para transmutarse más bien en institución, significado o símbolo supraindividual. Las transformaciones en nuestra concepción de cultura motivadas por una incorporación más seria de la antropología en el diálogo humanístico, sobre todo por el intercambio fecundo con los estudios literarios, puede haber tenido también como resultado una renovación de nuestra comprensión sobre la relevancia del pasado, es decir, de aquello que antes he denominado nuestra historicidad. Comprendemos ahora con mayor presteza que el entretejido de nuestra condición social alberga no una, sino varias tramas distintas. El cambio social, la construcción de nuestras instituciones y de nuestras formas de ver el mundo no son solamente el fruto de la sedimentación de procesos y hechos muy lejanos en el tiempo.
La cultura, considerada como el ámbito mayor en el cual transcurre nuestra existencia social, no ha de ser vista de manera cosificada, como un repertorio de contenidos objetivados, impersonales, de raíces ocultas en el tiempo, sino como una creación subjetiva y contemporánea. La cultura se construye todos los días y la construyen cada día todos los que se encuentran compartiendo un mismo espacio o comunidad humana. Ayer hablábamos de alas y raíces. Si esto es cierto, tal como ahora lo creemos, entonces el pasado que interesa no es solamente el pasado remoto, sino también el de nuestros contemporáneos. Las realidades sociales más urgentes y demandantes entre aquellas con las cuales lidiamos están construidas al mismo tiempo por procesos que vienen de un pasado remoto y por las experiencias colectivas e individuales que todavía subsisten en el recuerdo de la gente que las vivió. Historia y memoria se vuelven, en cuanto a su contenido, series cronológicas no enteramente separables, sino más bien continuas. Es en cuanto a su forma disciplinar, en cuanto a su metodología, en cuanto a su escritura sistemática que se diferencian todavía. Todo lo dicho, según creo, está detrás de la práctica de la historia del presente, campo de indagación también conocido en la disciplina aproximadamente desde la década de 1980 en adelante. Todo lo mencionado, además, hace evidente para nosotros ahora que los proyectos de largo plazo, de perspectiva histórica, de una sociedad guardan una dependencia no pequeña respecto de aquellas experiencias colectivas que los hombres y mujeres recuerdan aquí y ahora. Esas experiencias y la memoria que de ellas cultivamos son tan constitutivas de nuestra cultura como lo son los ecos de las civilizaciones prehispánicas o las instituciones que se quiso fundar al inicio de la vida republicana. Mejor aún, esas memorias constituyen, como lo explica bien la ciencia social contemporánea, el filtro o la pantalla a través de la cual dichos ecos de un pasado remoto cobran un significado peculiar, reciben un color determinado y se expresan de una manera viva, nunca petrificada, nunca inmóvil, sobre nuestras existencias hoy. Me ocuparé ahora de la memoria de la violencia. En el caso de sociedades como la peruana, la colombiana y como otras de la región, Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile, sería difícil pensar en un aspecto del pasado inmediato y todavía vivo que no esté relacionado con los procesos de violencia armada o de severo autoritarismo represivo en los que se han enfrentado en situaciones distintas, con escalas diversas, con duraciones disímiles, organizaciones no estatales, sea que las llamemos guerrillas, subversivas o terroristas, con las organizaciones coactivas del Estado, fuerzas militares o policiales u otros cuerpos paraestatales incorporados en la lucha contrasubversiva. En el caso de las sociedades que, como las mencionadas, han atravesado o atraviesan por conflictos armados internos, y emplearé en lo sucesivo este término tomado del vocabulario del derecho internacional, el acercamiento entre la historiografía y la memoria de la violencia no responde por lo demás solamente a esa concepción renovada del pasado relevante que acabo de evocar. Ella está asociada también con significativos desarrollos en el ámbito del derecho internacional y con concepciones de democracia mucho más integradoras y comprehensivas de lo que lo eran en décadas pasadas. Los desarrollos jurídicos a los que me refiero son aquellos que se sustentan, o que sustentan más bien, los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición. Esta mirada centrada en la vida futura de quienes sufrieron atropellos durante conflictos armados o bajo regímenes políticos represivos ha llevado a superar y a dejar atrás formas de entender la transición a la democracia que estaban vigentes hasta hace pocas décadas. Se entendía las transiciones, en efecto, solo como un arreglo pacífico entre las élites políticas de una sociedad y por el cual los actores violentos o autoritarios aceptaban abandonar las armas o el poder a cambio de impunidad. Se estimaba, con cierto realismo, es verdad,
que para que un paso hacia la democracia fuera exitoso y tuviera posibilidades de mantenerse a lo largo del tiempo, era necesario incurrir en arreglos de esa naturaleza. Ningún actor poderoso y entrenado en el uso de la violencia aceptaría deponerla si ello significaba al mismo tiempo ser llevado a los tribunales y pagar sus delitos y abusos con sentencias de cárcel o diversas formas de proscripción civil. Esta perspectiva no se sostiene hoy. Una nueva sensibilidad y un nuevo consenso jurídico han terminado por transformar nuestra concepción de las transiciones políticas, y eso se tiene que ver en la universidad y reflexionar sobre ello, dotándola de una dimensión de moralidad de la que antes carecía. También podría decirse que la ha dotado de una nueva forma más certera de realismo político. La óptica favorable a los pactos de perdón y amnistía recíprocas era realista en un sentido inmediato. La mirada que demanda hoy que ninguna transición sea considerada completa y exitosa si se han obviado enteramente los derechos de las víctimas es realista en la medida en que opera con una comprensión más completa de la democracia. Una comprensión que se proyecta hacia las condiciones de perdurabilidad de la misma. Estas condiciones dependen de que esa democracia esté constituida sobre un tejido social que la sostenga y la defienda ante los recurrentes embates autoritarios. Esa urdimbre que sostiene a la democracia únicamente puede ser la forma de relación jurídica y social que llamamos ciudadanía, la cual solamente comienza a existir para efectos prácticos cuando la población entera de una cierta comunidad política ha experimentado como reales los derechos que las cartas constitucionales le reconocen en la letra. Así, el acento colocado en los derechos de las víctimas ha terminado por situar en el centro de la restauración o de la construcción democrática la tarea de hacer las cuentas con el pasado de autoritarismo, violencia y violaciones masivas de los derechos humanos. La memoria de la violencia se constituye así, como decía, en una obligación exigida no solamente por una nueva comprensión del pasado y su gravitación sobre el presente, sino también por una importante transformación en nuestra cultura jurídica y en nuestra concepción de la democracia. Hay todavía un ángulo más, firmemente integrado a los anteriores, desde el cual el cultivo histórico del pasado vivo es fundamental para la edificación de sociedades democráticas. En efecto, si los procesos de democratización eran percibidos y analizados por lo general desde el punto de vista de sus componentes políticos, partidos políticos, gobiernos, estados, demandas sociales organizadas, hoy estamos más conscientes de que el juego político tiene lugar siempre en un contexto más amplio y más complejo, aquel en el cual los distintos miembros, poderosos o no, de una sociedad, se imaginan qué es lo deseable y qué es lo prescindible, qué es lo tolerable y qué es lo inaceptable en las relaciones políticas, en el comportamiento del Estado, en las políticas públicas que un gobierno lleva a cabo, en el tratamiento que reciben los diversos sectores de la sociedad de parte de quienes administran el poder público y el trato que es admisible que se deparen mutuamente. Esa imaginación social, ese conjunto de representaciones compartidas o antagónicas sobre lo público y lo privado, los repertorios de valores que sostienen una institucionalidad política, pertenecen al mundo de la cultura, tienen la perdurabilidad de los sistemas de creencias y son el resultado de una lenta construcción histórica. Y en gran medida, esa construcción está asociada a las representaciones del pasado que se va elaborando cada sociedad. Esto es, a las imágenes históricas de la sociedad, tanto en su sentido científico o profesional, aquel propio de la historiografía, cuanto en su sentido de práctica social compartida, aquello que podríamos llamar la memoria colectiva. El esclarecimiento sistemático de tales imágenes, la revelación de los lazos entre el hoy y el ayer inmediato, son tareas tan necesarias para la construcción democrática como lo es el diseño de normas e instituciones que realizan los profesionales de otros campos. Ahora bien, ¿cuál es la materia de esa memoria y a qué propósitos sirve principalmente? ¿Qué significa más precisamente el acercamiento de las humanidades
a la reconstrucción de un pasado inmediato de violencia e incluso en ocasiones a pasados que todavía están activos en el presente. ¿Qué clase de historia cabe reconstruir? ¿Qué tipo de objetividad se puede obtener? ¿Y qué relaciones tendrá esa historia con el recuerdo social de los hechos por parte de sus protagonistas o sus víctimas? Estas son preguntas que hoy todavía suscitan animados debates en el mundo de las humanidades y de las ciencias sociales. Es precisamente por ello que se puede considerar especialmente enriquecedora la incorporación de la memoria como una cuestión con la que el saber universitario debe dialogar y sobre la cual debe erigir sus interpretaciones del pasado. Toda disciplina académica, lo sabemos, aspira a presentar sus proposiciones, sus hallazgos, sus explicaciones e interpretaciones bajo una cierta pretensión de objetividad. Pero esa objetividad, que no cabe sacrificar como aspiración, se ha encontrado en nuestro tiempo, al calor de los procesos de violencia que hemos sufrido, con una exigencia o una demanda de otro tipo. No es una demanda que pertenezca a la esfera del rigor académico, sino que proviene más bien del mundo de nuestras aspiraciones cívicas o político-morales. Digamos que es una demanda de representatividad, de reconocimiento, de respeto a las voces de quienes sufrieron directamente los hechos sobre los cuales queremos echar nuevas luces. Ahí se ha encontrado un momento prometedor para la relación entre las universidades y nuestros turbulentos pasados y presentes. La universidad invita a reflexionar sobre el pasado, pero en gesto de humildad y de realismo, también ella misma somete a crítica sus métodos y sus hábitos para escuchar y hacer escuchar las voces de los marginados, de los oprimidos, de las víctimas. Al así hacerlo, la universidad no solamente actúa como ámbito del conocimiento y de la crítica, al que siempre pertenecerá, esa es su naturaleza, sino también como una entidad con conciencia cívica. La universidad se hace cargo de su ciudadanía, asume y despliega una conciencia no solamente cognoscente, no únicamente objetivadora de un mundo exterior, sino también una conciencia solidaria, de sujeto que es capaz de sentir empatía por otros sujetos, de ser que está abierto y apto para reconocer a los otros en sus experiencias particulares y para valorar esas voces como ingredientes indispensables de un diálogo democrático más constructivo, porque es más incluyente, porque es más dinámico. Ahí, en el encuentro con la memoria, se halla por ahora un fértil campo de trabajo respecto de una tarea a la que la universidad nunca debe renunciar cuando sus sociedades han sido golpeadas por la violencia. Recuperar el sentido de la historia y de los proyectos, pero no desde una investigación puramente técnica, sino desde un diálogo respetuoso y creativo. Al sumarse a la práctica de la memoria de la violencia, la universidad dirige su voz a la sociedad, pero también se hace vocera de esa sociedad, o al menos de una parte de ella, de esa parte donde habitan los que históricamente han sufrido exclusión y marginación y los que secularmente se han visto privados de una voz pública en sus países. Y ahora, para terminar, quisiera referirme a mi país y a aquella experiencia que, de alguna manera, es la experiencia de una persona que ha vivido dentro de la universidad como docente, como autoridad, pero que luego fue llamada a cumplir un rol que aparentemente estaba más allá de la universidad y que significó en lo personal una puesta a prueba de muchas nociones que yo había aprendido y que yo enseñaba. Yo soy profesor de filosofía y, como es natural dentro de la enseñanza de esta disciplina, me ha tocado hablar de lo que es la verdad, de lo que es la memoria, de lo que es la justicia,
de lo que es la dignidad humana. Y todo esto es importante en los textos de los clásicos y en la interiorización que uno hace de esas afirmaciones que son tan sugerentes. Sin embargo, tuve el privilegio, porque fue eso, un privilegio, de, integrando la Comisión de la Verdad y Reconciliación de mi país, de salir a conversar con esas víctimas de las cuales yo les he hablado, de escuchar lo que ellas habían padecido, de averiguar qué es lo que pensaban de su propia identidad, de esperar que la justicia actúe, de entender qué es lo que debía hacer y no hacía un Estado que no había sabido defender a su gente o que, peor aún, la había aplastado. Y les digo que es importante, fue para mí una experiencia fundamental, esta no solo de leer los libros y de enseñar clases, sino también de conversar con la gente y de conocer verdaderamente mi país y de saber que a esas cosas que uno aprende, en el fondo sí existen, pero existen de un modo muy, muy vivo y muy interpelador. Que la verdad no es simplemente la correspondencia con la realidad, ¿no? La verdad objetiva de la ciencia. Que el trabajo que tenía que realizar esta comisión de la verdad era la búsqueda de una verdad moral y no de una verdad cuantificada con el número de muertos, el número de desaparecidos, cuánto se había perdido en bienes, etcétera. Y que hay más de un modo de hacer justicia. Está bien la justicia legal, pero hay otro modo que es tan importante como la justicia legal que sanciona, y es la justicia que repara, la justicia que reconoce, la justicia que da voz a los sin voz. Todas esas cosas, en fin, tuve el honor, el privilegio y el dolor de vivirlas. Y ahora me voy a referir un poco a lo de la Comisión de la Verdad en el Perú y a decirle un poco las conclusiones de ese trabajo que durante 2 años realizamos 12 personas, bueno, éramos 12 los comisionados, pero un gran equipo que trabajó en todo el Perú, tomando más de 17.000 testimonios, realizando audiencias públicas y preparando un informe final de cerca de 5.000, 6.000 páginas, en donde se planteaban no solo conclusiones, sino también recomendaciones para la reparación, recomendaciones de reformas institucionales y cumpliendo nuestro mandato, porque así fue creada la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Tratábamos de poner en claro, en la medida de nuestras posibilidades, los factores que determinaron el surgimiento de la violencia en el Perú. Factores que desde ya les puedo adelantar y lo voy a decir. En buena medida se debieron a marginación, a exclusión, a discriminación, a injusticia. Histórica, sí, pero también presente. Y que fue aprovechada por dogmáticos fundamentalistas. No sé si ustedes hayan oído algo acerca del mensaje que encierra el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Ese informe
nos habla de cómo la barbarie se entronizó en mi patria. Nos habla de 70.000 peruanos que ya no están más. Nos habla de la cruel violencia que nació a la sombra de una ideología totalitaria. Nos habla de muchísimos peruanos atropellados en su integridad física y en su honra. Nos habla de centenares de miles de desplazados y de incalculables pérdidas materiales. Pero sobre todo nos habla del deterioro social y moral de la nación peruana. Un Estado que no supo reconocer a sus ciudadanos. Un conjunto de dirigentes políticos y sociales que no supieron liderar al pueblo que decían representar. Unas Fuerzas Armadas que en ocasiones reflejó a la manera de espejo los crímenes de aquellos a los que debía combatir. Una sociedad burguesa, acomodada y citadina, que se mostró muchas veces indiferente al dolor de hermanos peruanos que no eran reconocidos como tales, simplemente en razón de su pobreza, de su lengua, del color de su piel, seres humanos que literalmente resultaron, y aquí uso un término usado por Gustavo Gutiérrez, insignificantes, prescindibles. La Comisión de la Verdad y Reconciliación afrontó su trabajo con la convicción de que era indispensable para construir en el Perú una vida mejor para todos, realizar una serie de tareas. En el curso de sus investigaciones, en el encuentro cotidiano con las víctimas, en la investigación de los horrores ocurridos en mi país, se encontró con ciertas verdades fundamentales, verdades, como les decía antes, no jurídicas ni científicas, sino morales, que ahora se las recuerdo muy brevemente. El violento conflicto vivido en mi país no ocurrió en el vacío, sino en una sociedad marcada por una historia de desencuentros y fracturas sociales, geográficas y culturales, y de constantes apelaciones de pretendida justificación ideológica a la violencia, como forma de dirimir conflictos de intereses o visiones del país. Una reflexión honesta sobre ese proceso nos condujo a reconocer que este enfrentamiento fue posible en primer lugar por la suposición de parte de algunos sectores de nuestra sociedad de que la violencia es un medio válido y útil para conseguir fines particulares o colectivos. Permítame aquí un paréntesis. Escucho, y de parte de académicos también, con mucha frecuencia la expresión violencia política. Y a mí medio que me da sobresalto, porque creo que es un oxímoron. La violencia no es la política no es violenta. Cuando la política cesa, empieza la violencia. Entonces no puede hablarse, creo yo, de pronto es una pequeñez, pero yo no usaría el término de violencia política. Violencia en el ámbito de la política, sí, pero violencia política, en fin. La primera lección que debemos extraer del periodo examinado es que, al contrario de lo que muchos han creído a lo largo de la historia del Perú, la guerra nunca ha sido ni será un medio válido, legítimo ni eficaz para conseguir fines de interés particular o colectivo, sean estos el logro de transformaciones sociales o la conservación del orden público. Otra conclusión es que la sociedad de mi país no podrá ser democrática y pacífica si es que ella ha de seguir conviviendo con niveles de pobreza hondos y difundidos como los actuales y con diferencias de consideración social tan profundas entre los peruanos. Constatamos que la violencia que sufrimos tuvo como sus víctimas principales a peruanos y peruanas pobres y también privados de respeto social, como decía, por su raza, cultura, género, su grado de instrucción u otras consideraciones. Las organizaciones subversivas hicieron de esa población inerme su blanco principal, y lo mismo ocurrió con la acción de las fuerzas del orden. Y es casi innecesario, por lo evidente que resulta, señalar que durante muchos años la opinión pública no otorgó la relevancia correspondiente a los atropellos injustificables con que este conflicto se desenvolvía. La sociedad peruana debe plantearse con urgencia la realización de cambios que destierren hábitos de desprecio y marginación,
arraigados no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en las prácticas de las autoridades públicas. Hay algún presidente nuestro que hablaba del perro del hortelano, un candidato a la presidencia que decía que aquellos que vivían más allá de los 3.000 metros de altura no podían pensar porque les faltaba oxígeno, y que tratándose de una ley de consulta previa para explotación minera, no se podía, esto lo dijo un ministro de Defensa, consultar a llamas y guanacos. Cuando son nuestras autoridades las que dicen eso, tenemos allí algo que no está nada bien. En la violencia que se desarrolló en el país entre 1980 y el año 2000, jugó un papel relevante la brecha que existe entre el Estado y sus agentes por un lado y los diversos sectores de la población por otro. Los representantes del Estado deben reflexionar sobre la deserción de la justicia peruana en la defensa de quienes acudían a ella para reclamar sus derechos. Asimismo, sobre las razones por las que las Fuerzas Armadas y Policiales consideraron que tenían licencia para abusar de cierto tipo de ciudadanos. Aunque las responsabilidades personales no pueden ser atenuadas de ninguna manera, desde el punto de vista de consolidar la democracia, urge reflexionar sobre la historia institucional del Perú, sobre las tradiciones de relación entre Estado y sociedad y las debilidades de la representación de esta por aquel, y sobre la introducción acrítica de metarrelatos o metanarrativas de tipo ideológico. La tradición autoritaria y de ejercicio vertical del poder debe ser examinada y sometida a crítica sincera. No vamos a tener una sociedad pacífica y justa sin una población poseedora de derechos y con capacidad para ejercerlos. El sustrato de toda democracia es la existencia de una ciudadanía extensa y genuina, respetuosa de las diferencias, y reclama de parte de todos nosotros, y especialmente de los académicos y los universitarios, de una reflexión muy honesta y muy profunda. Nuestra experiencia en el análisis de la violencia nos muestra de qué manera ese reconocimiento ciudadano, allí donde existió, contribuyó a atenuar el azote de la violencia, y viceversa, como la debilidad de este reconocimiento coincidió con las expresiones más numerosas, intensas y crueles de la violencia. Nuestra democracia será endeble mientras las fuerzas encargadas de defender el orden público y el Estado de Derecho no comprendan que su misión es proteger los derechos de los ciudadanos y de ninguna manera atropellarlos en nombre de un orden abstracto, sin contenido humano y moral. La violencia se agravó por una idea del restablecimiento del orden público concebida al margen de su fin verdadero, que es la defensa del Estado de Derecho, lo cual no significa en modo alguno atenuar la responsabilidad de las organizaciones subversivas y de sus ideologías violentistas, cuyos crímenes fueron denunciados sin ningún titubeo por la Comisión. Nuestra sociedad no alcanzará la paz y la democracia mientras la sociedad entera no comprenda que los daños sufridos por la población durante la violencia no pueden quedar sin ser reparados, pues esa compensación simbólica o material, individual o colectiva, es consustancial a una idea mínima de justicia y a un reconocimiento básico de la ciudadanía. La población afectada por la violencia tiene derecho a la justicia y parte de ella es el resarcimiento por los daños sufridos. Estas son las verdades, algunas, que tocó la Comisión de la Verdad, que desveló la Comisión de la Verdad ante el país. Comprenderlas y hacerlas comprender a los demás compatriotas ha constituido y constituye una tarea primordial a cuyo cumplimiento no puede estar ajena la institución universitaria que se vio ella misma concernida por la tragedia padecida por el país. En efecto, la violencia impactó también a la universidad peruana y en particular a la universidad pública en el periodo 1980-2000. Y en este fenómeno se hace necesario discernir muchos rostros y hacer una evaluación sincera del proceso. Poca
Poca justicia haremos a la universidad si adoptamos una óptica unilateral en la que la denuncia, ciertamente indispensable, quite todo espacio a la autocrítica. La universidad peruana y sus estudiantes sufrieron atropellos injustificables, y es preciso repetirlo en voz alta para que todos sean conscientes de ello. Pero, al mismo tiempo, las casas de educación superior incurrieron algunas veces en errores y omisiones que hay que reconocer y enmendar, si nuestro propósito es saber la verdad para renacer a partir de ella. A la cuenta de los daños sufridos por nuestras universidades, y ya para terminar, debe sumársele todo ese régimen de intimidación, de condicionamiento de las voluntades y de reducción de la autonomía, ese precioso bien de la comunidad universitaria, generado por las amenazas de quienes, despreciando el debate razonable, que es la razón de ser de la universidad, penetraron en ella, instaurando como único lenguaje válido el de la fuerza bruta. El mundo universitario tiene pues una tarea pendiente que no es otra que la de mirarse a sí mismo con franqueza y reconocer sus errores y omisiones y buscar la manera de enmendarlos, además de todo este trabajo con la memoria y con la historia presente que he mencionado. ¿Supo la universidad peruana estar a la altura de sus responsabilidades? ¿Qué elementos de su organización o de su funcionamiento práctico no permitieron que cumpliera con sus obligaciones? ¿Faltaron las autoridades, los profesores y, por qué no, los estudiantes a los deberes que habían asumido libremente? Estas preguntas deberían motivar una reflexión amplia sobre la universidad peruana y la universidad en general, y en relación con la violencia. No olvidemos que si bien la universidad puede ser, por un lado, objeto de atropellos que debemos denunciar sin tapujos, por otro lado, no siempre ella cumple con su papel de reserva y fuente de alternativas a la sinrazón que se apodera de nuestros países. Y al hablar de este tema es necesario convocar a una reflexión sobre la manera en que la política, ese campo en donde el idealismo y la razón, donde las grandes inquietudes por el bien público han de ser el horizonte general, se transformó en muchas universidades en mi país en un simple espíritu de facción expresado en la proliferación de minúsculos grupos de ideologías cerradas, muchas veces indistinguibles unas de otras, enfrentados con gran beligerancia, pero coincidentes en tergiversar el sentido de las instituciones que aspiraban a gobernar. La universidad, hogar de la inteligencia, en cumplimiento de la misión que he señalado, debe entonces asumir como tarea primera la de repensarse, de modo que a partir de esta autorreflexión pueda desplegar su más auténtico ethos, ese modo de ser que nos habla del conocimiento que aspira a la verdad y también de la acción comprometida que permita hacer de nuestros países países de ciudadanos, es decir, de gentes libres y tolerantes, que más allá de toda discriminación trabajen de manera solidaria con sus hermanos en la tarea de ser patria, un lugar de entendimiento y de encuentro. Solo así se hará posible el cumplimiento de lo que un gran historiador peruano ya fallecido, Jorge Basadre, llamó la promesa de la vida peruana. Gracias. Muchas gracias, doctor Lerner. Saludamos a los presentes, a nuestra audiencia también en la Universidad Pedagógica Nacional y a quienes estén siguiendo la conferencia vía streaming. Los esperamos dentro de una semana. La transmisión será desde la Universidad Pedagógica Nacional. Especialmente hoy quiero agradecer la presencia en Bucaramanga, no solo de nuestro señor rector, sino de algunos profesores que pues están muy interesados en la reflexión de estos temas en la universidad. También a nuestros estudiantes. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en 8 días. En estos